Hoy no es día 15, por eso este es un episodio especial que hemos querido regalaros para finalizar el año. A lo largo de las 4 temporadas que tiene de vida este podcast, hemos publicado 53 entrevistas con más de 400.000 escuchas en iVoox. En este episodio especial contamos con Cruz Morcillo, Beatriz Osa y Luis Rosso para que nos hablen de sus procesos de escritura y de los casos que más les han impactado. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Cruz Morcillo es periodista especializada en sucesos e información policial y es autora de los libros La Hermandad del Mal y Ferrandiz, el matamujeres. ¿Cuál es el crimen que más te ha impactado? En 27 años es mucho, como comprenderás, pero yo creo que los de niños casi todos, y me quedo con el de Asunta por razones obvias, y la razón tan obvia es que tuve que escribir un libro para exorcizar un poco los demonios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, insisto, nunca se entiende un asesinato, pero mucho menos se entiende el asesinato de un niño y, por supuesto, mucho menos si está cometido, como fue el caso, por sus padres, ¿no? Es algo que es absolutamente antinatural, que además los dos se confabularan para acabar con la vida de la niña, que la drogaran durante meses, que les estorbara, que no hubiera un móvil claro de por qué lo hicieron. Todas estas razones yo creo que tuvieron suficiente peso como para dejar en mí una huella muy honda, ¿no? Y además cubrí el crimen para ABC en prensa escrita, para la tele y para la radio, para COPE. Entonces era como mi vida giraba en torno a ese crimen y a lo que se iba averiguando de ese crimen. Me impactó tanto y me quedé con tantas sensaciones dentro que tuve que escribir un libro. Y hay muchos, pero quizás sea ese el que más ha cambiado mi vida en ese momento, ¿no? ¿Qué es para ti lo más difícil a la hora de escribir un libro de true crime? Yo creo que en un libro de true crime no hay nada fácil. Bueno, en un libro en general no hay nada fácil de escribir, o al menos a mí me cuesta sufrimiento. Yo no sé, esta gente que dice que disfrutas, pero tiene una parte de sufrimiento, de encontrar la fórmula adecuada, ¿no? Quizá la parte más difícil y es reiterativa en los libros de true crime que yo he escrito es encontrar algo que no se haya contado. Encontrar algo que no se haya contado y contarlo bien. Es decir, por eso digo lo más difícil. Contarlo bien para mí significa contarlo de una manera que sea evidente que es novedoso, pero no escandaloso, no exagerado, no sensacionalista. Esto en mí es una obsesión. Y en el libro de Ferrandiz también. Y en el libro de Ferrandiz pues la parte más difícil de escribir fue esa, la parte novedosa, que es la entrevista que le hacen en la cárcel, criminólogos, psicólogos, etcétera, que nunca había salido, resumirla, ponerla con sus propias palabras, alterar lo menos posible una conversación tan larga, pero por otra parte que no fuera aburrido. Esa fue la parte más difícil de escribir, sin ninguna duda. ¿Y lo más fácil? En este libro me salió con relativa facilidad porque creo que me solté más que nunca y dejé fluir mis emociones más que nunca. Escribí sobre las víctimas, sobre las 5 mujeres asesinadas. Tenía muy poco material, escasísimo material real y por tanto yo con una fotografía horrible y unas descripciones que más que descripciones de vivas eran descripciones de muertas, traté de
traté de empatizar mucho con ella. Bueno, empaticé mucho con ella, no traté, me salió solo. Y, y traté de ponerme un poco en su piel, ¿no? Y esa parte me resultó fácil, en su piel cuando estaban vivas, obviamente. Y esa parte me resultó fácil, ¿no? Pese a que obviamente yo no, nunca he sido una persona consumidora de droga, ni me he dedicado a la prostitución, pero no hace falta haber pasado por ahí para ponerte en la piel de esas mujeres tan víctimas, ¿no? Y esa fue la parte más fácil, yo creo, precisamente porque eran mujeres jóvenes, porque eran mujeres solas, porque eran mujeres unas víctimas muy propicias, ¿no? Y porque esa condición con diferentes grados y diferentes circunstancias, yo creo que ha sido una constante a lo largo de la humanidad y lo sigue siendo. ¿Hay algún crimen sin resolver que te intrigue especialmente y sobre el que te gustaría escribir? Mira, Ana, cualquier crimen sin resolver me intriga especialmente. Es decir, a mí me obsesionan y me interesan muchísimo todos los casos que están sin resolver, pero hay uno del que me hubiera gustado escribir y que no escribí, que tú conoces además porque está en nuestra colección, es el Triple Crimen de Burgos, que lo escribió estupendamente Nacho Abad, pero me hubiera gustado escribir de él porque es una espina que tengo clavada. ¿Por qué no escribí de él, dirás tú? Pues porque no se ha resuelto precisamente y porque hay dos versiones tan policiales, tan diferentes y tan diametralmente opuestas que yo no soy capaz de tomar partido por una o por otra. Y claro, no es que tengas que tomar partido, pero en un true crime, pero de alguna manera y de forma no deliberada sí que tomas partido a la hora de escribirlo, ¿no? Y entonces yo no era capaz de tomar ese partido, ni soy capaz. Y no descarto, si algún día se resuelve, retomar esa idea, ¿no? Ese es uno de los que me hubiera gustado escribir, sí. Y te insisto, sigue abierto, sigue sin resolver. Es uno de los pocos crímenes múltiples en España que sigue sin resolver. ¿Qué proceso sigues a la hora de escribir un libro de True Crime? Pues el proceso en mi caso suele ser bastante reiterativo. Mira, lo primero que yo necesito es documentarme muchísimo. Esta es la parte que disfruto más porque obviamente aquí sale la periodista que en esencia soy después de tantos años. Y entonces yo necesito encontrar todo lo que haya disponible, me obsesiono, o sea, me levanto pensando en el material que me falta. Entonces, si hay un sumario, si hay atestado, si hay imágenes, si hay audio, intento conseguir enterarme de todo lo que hay de material, por supuesto, antes incluso de tomar la decisión de escribir. Es decir, si es un caso del que no hay suficiente material, no escribo porque creo que para ser muy veraz y para estar muy pegado a la realidad, cuanto más material tengas, más te puedes lucir tú o tomarte ciertas licencias, pero a la vez ser más real, ¿no? No sé si me he explicado o me he hecho un lío. Eh, lo primero es ese proceso de documentación muy profundo. Una vez que tengo ese proceso de documentación, lo que hago es hacer un guión rápido, donde sí que normalmente soy un poco también enfermiza con el número de capítulos y con que los capítulos más o menos tengan el mismo número de palabras y, o similar, ¿no? Y entonces, bueno, que se muevan en una horquilla, más que tengan el mismo número, que se muevan en una horquilla, ¿no? Y trato de que ese material se ajuste a eso. Lo divido así. La segunda fase es buscar toda la parte oral, que esa también me encanta, es decir, buscar todos los máximos protagonistas posibles que tengan que ver con el caso, bien sean investigadores, abogados, forenses, víctimas, familiares, lo que sea. Y en este caso fue así. Y cuando ya tengo eso o en medio, me pongo a escribir. Es decir, en el caso de Ferrandiz, lo fui escribiendo como escena después de tener el guión, que es una cosa que no había hecho. No fui escribiendo de forma totalmente ordenada, sino que escribía algunas escenas que tenía claras cómo habían sucedido y que quería escribir, y luego retomaba el hilo
una narración más o menos cronológica. Y eso así lo hice. Obviamente después para mí es muy, muy importante la fase de revisión, de repaso, de corrección, de depuración. Esa es fundamental. Y me resulta especialmente difícil hacer el resumen final, ¿no? Lo que puede ir en la contra o lo que puede ir en solapa, porque siempre creo que me estoy dejando cosas importantes. Entonces, aparte me resulta complicada, algo que es muy fácil y que además yo estoy muy acostumbrada a hacer en los reportajes periodísticos y tal, pero me resulta la venta, ¿no? En realidad es que yo creo que en la vida en general me cuesta venderme y entonces por eso también me cuesta vender la historia. Beatriz Ossa es periodista de sucesos y autora de Olor a muerte en Pioz. ¿Cuál es el crimen que más te ha impactado? A ver, sería difícil a veces decir cuál es el crimen que más te impacta porque la historia criminal está plagada de situaciones en las que un chaval ha sido capaz de matar a sus padres, a su hermano, como en el de la familia Barrio, o un padre ha sido capaz de matar a sus hijos pequeños, como en el caso de Bretón. Pero a mí me impactó mucho cuando lo traté el doble crimen de Almonte, que ocurrió en 2013, me impactó por la brutalidad de un asesino que fue capaz de entrar de noche en esa casa. En principio era alguien que conocía a sus habitantes, a ese padre, a Miguel Ángel y a su hija pequeña María, que tenía 8 años, y les asestó 154 puñaladas. Un reguero de sangre impresionante por esa vivienda en la que la niña intentó escapar y ocultarse y en la que ninguno de los dos obviamente pudo sobrevivir, y que pese a las numerosas evidencias que podrían haberse encontrado en una escena así, en un sitio Almonte que quizás podría haber sido más accesible porque había vecinos que escucharon ruido, porque la madre de esa niña expareja podía conocer a un posible sospechoso, porque realmente la Guardia Civil tuvo enfilado a un sospechoso, porque le llevó a sentar en el banquillo y porque finalmente el jurado lo dejó en libertad, y sigue siendo a día de hoy un crimen impune. Por todo ese, digamos, cóctel de situaciones, es uno de los casos que más me han impactado y más me siguen impactando. ¿Qué fue para ti lo más difícil y lo más fácil a la hora de escribir tu libro de Olor a muerte en Pioz? Pues empecemos por el final, si es así, lo más fácil, pues tener una historia construida, que sería injusto decirlo de otra manera, porque es verdad que entre el sin ficción y el ficción tienes quizás ese hilo que seguir, ¿no? Que ya hay una historia increíble que cumple ese cliché de que la realidad supera la ficción, en la que tú vas siguiendo los pasos de una realidad que ya está construida de principio a fin, porque en el caso que yo traté ya estaba todo resuelto, un asesino ya encarcelado, juzgado, encarcelado, condenado, con una pena de prisión que le va a consumir prácticamente más de media vida. Y eso fue quizás, por decirlo así, lo más fácil, y lo más difícil también precisamente el que fuese sin ficción, porque tenía ese reto, ese hándicap de que sentía que nada de lo que pudiese contar ahí podía escaparse de lo más cercano a la verdad, teniendo en cuenta que la verdad absoluta, ya que no había ninguna cámara ni nada de la casa que grabase el momento del crimen, pues esa verdad absoluta no existe, porque solamente hay una persona, que es el asesino, que salió de esa vivienda del chalet de Pioz, dejando detrás 4 víctimas, 2 adultos y 2 niños pequeños. Entonces, esa verdad absoluta no existía, pero yo tenía que intentar reflejar por todos los medios esa sin ficción, y también esa responsabilidad precisamente de todas las personas que me habían ayudado a construir esta historia lo más verídica posible, incluyendo por supuesto el saber que lo iban a leer los familiares de las víctimas. Eso realmente era lo más difícil. ¿Hay algún crimen sin resolver que te intrigue especialmente y sobre el que te gustaría escribir? Sin duda alguna, siempre lo he dicho, es el crimen de Susana Cebes. Es un caso prescrito, prescribió en 2020, era una joven de unos 26 años, zamorana,
que un día entraron en su casa, tenía un niño pequeñito y se había separado, y entraron en su casa, entró su hermana, Estrella, y la encontró muerta. Siempre pensaron, en un momento dado la investigación de la Policía Nacional viró y enfiló hacia una persona concreta, que era una expareja, pero tuvieron que cerrar el caso en 2020 sin poder sentarle en el banquillo. Así que hay un asesino por ahí impune. ¿Qué procesos sigues a la hora de escribir un libro de True Crime? Pues en mi caso pude tener como gran referencia el haber estado en el momento en el que salta esa noticia de que han asesinado a 4 personas en un chalet de Pioz, que era una familia, que está la Guardia Civil investigando, que está junto a la comandancia de Guadalajara, que estaba allí volcada, está también la UCO desplegada, que veo cómo lo van contando mis compañeros, cómo lo tengo que contar yo, y llegamos hasta esa fecha de juicio que cubro y que puedo tener, así por así decirlo, la suerte de estar en esa sala del juzgado, de la audiencia de Guadalajara, durante todas las sesiones dentro de la sala y viendo una serie de cosas que, bueno, pues al final casi es un privilegio para poder narrarlas después. Y lo que me tocó pues es revisar todo el sumario, revisar incluso las sesiones grabadas de ese juicio, que fue maratoniano, y por supuesto entrevistar a todos los implicados que pude, desde Guardia Civil a forenses, por supuesto familiares, y bueno, pues de ahí ya el resultado que bueno, pues que todos podéis leer. Luis Rosso es licenciado en Filología Hispánica y en Filología Inglesa. Ha escrito varias novelas y el libro El crimen de Malladas. ¿Cuál es el crimen que más te ha impactado? Bueno, en este caso, obviamente, el crimen que más me ha impactado es el crimen de Malladas, que es al que dediqué mi último libro, que ocurrió en 1915 y fue un crimen real. Asesinaron a hachazos a 5 personas, entre ellas 2 niñas y una mujer embarazada. Entonces, bueno, en este caso es muy obvio que es el crimen que yo más he investigado y que a mí más me ha marcado y que más me ha impactado. En tus novelas, ¿cómo te documentas para escribir las escenas de crímenes? Pues bueno, realmente lo que son las escenas criminales, o sea, las escenas más sangrientas, siempre las evito un poco. Intento no ser muy gráfico en ese sentido. Intento que mis novelas pues, se distingan un poco por eso, no sé si la palabra es elegancia, pero bueno, intento siempre alejarme de lo más truculento. No sabría decir exactamente cómo me documento, me refiero. Precisamente como no profundizo en la parte, en esta parte a lo mejor incluso médica, o por así llamarlo, pues bueno, pues digamos no me hace falta documentarme hasta tal punto, ¿de acuerdo? Como si fuera un informe forense. Y cuando lo he hecho, pues ya digo, ha sido porque he tenido que investigar algún crimen real, tanto para el crimen de Malladas como para mi próximo libro, ¿vale? En esos casos pues sí que he tenido que profundizar un poco más en el tema forense, pero ya digo, luego en mis novelas de ficción intento escabullirme un poco de la parte más macabra. Cuando se trata de un true crime, ¿qué proceso sigues a la hora de escribir? Pues yo diría que al menos en el true crime que ya he hecho, El crimen de Malladas, y el siguiente libro que voy a publicar, que también gira en torno a un crimen real, aunque es de ficción, yo diría que lo que hago es documentación exhaustiva antes y durante la fase de escritura. Es decir, yo me pongo a investigar e incluso pues voy ya perfilando algunos capítulos, voy escribiendo a la vez que sigo documentándome de una forma muy exhaustiva, con viajes a archivos, también consulto hemerotecas digitales. Claro, yo en mi caso, hasta ahora los crímenes reales que he investigado pues han sido siempre históricos. Entonces, en este caso, pues yo, digamos, no he tenido que hacer ningún tipo de... aunque sí que he hecho muchas entrevistas, pero, digamos, nunca he tenido que hacer una entrevista con algún testigo de ningún crimen, ni tampoco con ningún policía, ni ningún criminal, porque, bueno, yo en mi caso son crímenes que pertenecen al pasado. ¿Hay algún crimen sin resolver que te intrigue especialmente? Mi último libro publicado, que es El crimen de Malladas, es un crimen sin resolver.
A pesar de que, bueno, yo en el libro pues planteo una teoría que yo creo que puede estar fundada en indicios bastante sólidos, pero sigue siendo un crimen sin resolver. También es un crimen sin resolver el siguiente crimen que he investigado y en torno al cual gira mi siguiente libro. El libro está en fase de edición y todavía me lo voy a callar. Pero bueno, digamos sí que hay un par de crímenes, tanto el crimen de Malladas como de mi siguiente libro, que están sin resolver y que son bastante bestias. ¿Sobre qué otro crimen te gustaría escribir? Tanto el crimen de Malladas como mi siguiente libro, que son crímenes reales, pero bueno, estos son libros ya escritos. Y no lo sé si seguiré por la senda de investigar algún otro crimen, porque al final hay muchos crímenes reales sobre los que se podría escribir, pero normalmente es un trabajo que suelen hacerlo más bien periodistas, ¿vale? Yo no soy periodista, no trabajo normalmente con la actualidad y ya digo, no sé si sabría yo encarar la investigación de un crimen actual. Me refiero pues eso, a hablar con fuentes directas, con policías, con testigos, no sé si sería capaz. Así que no tengo ahora mismo ningún crimen concreto sobre el que me gustaría escribir. Y con este episodio especial finalizamos esta temporada. Gracias por acompañarnos, por escuchar y leer nuestras historias y por formar parte de esta comunidad que sigue creciendo. En 2025 volveremos no con más fuerza porque eso es imposible, pero sí con nuevos casos, los más fascinantes, tratados como siempre con el rigor y la pasión que nos caracteriza. Esto es solo el principio de muchas historias que aún quedan por contar. Os deseamos un feliz año nuevo y os esperamos en la próxima temporada, la 5ª.